Conjunto Nacional de Electores de México. El imperio que nunca quiso gobernar. Muy buenos días y sean todos bienvenidos aquí. Mi nombre es William Jesús Santos Martínez, del segundo de preparatoria de la Escuela de Educación y Patria, conformado por el número 20 de la lista, y les hablaré sobre mi tema, escogido previamente, el imperio que nunca quiso gobernar, que hablará acerca del Segundo Imperio Mexicano. Entre las diversas características en las que me planteo estas determinadas cuestiones ideológicas, tanto fundamentales como se podría decir tan didácticas, se toma como énfasis, primeramente, al emperador Maximiliano I de Habsburgo-Lorena y a Carlota I de Bélgica, el cual fue transcurriendo conforme a los hechos históricos y las informaciones que principalmente se dieron a conocer. Yo, en cuanto a lo que es la información datada de este tema, el Imperio francés, junto con los conservadores del país de México, estuvieron añadiendo ciertas premisas y cópulas conjuntivas para que se diera la construcción y el desarrollo de la sustentabilidad de la formación de un imperio mexicano. Años atrás, Benito Juárez entró en el poder, pero México no había pagado sus deudas con Europa. Debido a este suceso, la coincidencia de las cuestiones políticas que se estaban presentando en dicho entorno y ambiente referente. Me gustaría citar también que esto me recuerda mucho a la Revolución Francesa con Luis XVI, el rey que nunca quería gobernar. El Gran Imperio Francés contra la estabilización del Segundo Imperio Mexicano y la deriva de demasiados intereses en cuanto al futuro de la nación mexicana, se daría por hecho un Congreso de la República dirigido por Benito Juárez, el cual se instauró en lo que actualmente es el Zócalo capitalino, sucedido por una reunión solemne. Como diría un joven amigo que leí en un libro, El Rey Arturo y la Mesa Redonda. ¿Por qué hacer enemigos si puedes hacer amigos? En Guanajuato, Juárez dictaminó un plan en cuanto a la esquivada y la manipulación que debía de militar muy bien, en cuanto a la ponderación de ideas y estabilidades en los intereses de Napoleón III y en general la mayor parte de toda Europa, puesto que como se dijo anteriormente y se señalizó, debían una deuda excesiva a mencionado continente. Por lo tanto, al haber erigido cierto énfasis en la gubernamentabilidad de los hechos ocurridos en los últimos años, tales como las leyes de reforma de 1857 a 1861, la guerra de reforma de 1855 a 1863, o la batalla de Puebla, datada figurativamente ocurrida el 5 de mayo de 1862, desestimaría todo su control hacia la no intervención de otro país en la nación de México. La estrategia se maneja más bien, como se podría decir, en otras palabras, un estratega tal como Adolf Hitler o Napoleón Bonaparte. Igual hay que señalizar que se parecía un poco a Carlomagno, previamente antes del Imperio Francés, en la misma Francia. En debido proceso y lugar, Abraham Lincoln, presidente de los Estados Unidos en ese entonces, concebió un proyecto de no a la esclavitud y el aprovechamiento de los poderosos en ciertos estadios de riqueza. En su lugar, Benito Juárez mantuvo siempre un perfil bueno y gustoso ante Estados Unidos y los dirigentes de aquella nación. Sin embargo,
Los políticos conservadores, como se había estudiado previamente en diferentes cuestiones de clase, tendrían un fuerte impacto a la hora de intentar instaurar la monarquía de Maximiliano y Carlota I de Bélgica. Los intereses políticos son muy terribles ante situaciones que podrían establecer un fondo monetario, un fondo económico, un fondo social, cultural y político a la hora de dispersar ciertas cuestiones y factores que estén dilatando cierta autonomía de lo que es una problemática en cuestión. En dados casos, la autonomía moral del presidente de México se concentraba en ver los puntos fijos de las atenuaciones en las que se disparaba el interés político y económico en cuanto al empoderamiento de Europa, en este caso por parte de la Francia de Napoleón III y su esposa Eugenia de Montijo, que mantenían en cuanto a Estados Unidos sucedía la Guerra de Sucesión norteamericana. Por lo tanto, el presidente, junto a su secretario, pidieron apoyo a España para evitar una invasión francesa en México, para que no se apropiaran de recursos y muebles que resguardaran dicha nación. De dicho dato, se tiene consideración acerca de que Reino Unido, España y Francia eran las principales naciones que estaban en total desacuerdo, pese a que México no había cobrado ni pagado la deuda que tenía con Europa. El imperio no se hizo esperar. Los emperadores ya habían entonado su poder y coronación en México como una monarquía que estaba en un sentido aunada a Europa, de lo cual, a la vez de ser apoyada por la misma sede del Vaticano, por el Papa Pío IX, se difirió mucho en cuanto a que se elevaron las muestras y las demostraciones de hacia qué tendencias idealistas apuntarían ciertas decisiones. En brevedad, una recapitulación analítica en cuanto a la estimación datable de lo que se puede afirmar acerca del imperio es que, por ejemplo, se dictamina en ciertas partes como el ascenso hegemónico y la subida a la cabeza de los reyes europeos, de que el poder superior lo debía de llevar Europa y sus grandes naciones imperiales, las cuales habían alcanzado una hegemonía, tal como en este caso Napoleón III y el Imperio francés. Esto recuerda mucho a lo que es durante la época del siglo XVI, a Martín Lutero. Entre muchas otras cosas, vemos igual una planificación clara de una lucha muy visible y representativa de lo que es la izquierda política y la derecha política. Sin embargo, en los mismos recuadros comparativos que realizamos nosotros. Las investigaciones de historia de México, en debida manera, aciertan que influyen que, por ejemplo, los factores de la caída imperial no datan de cierta estimación hacia los liberales, sino que dentro de la misma jerarquía que seguía un patrón simétrico en cuanto a la estructura del imperio, no se mantenía estable y por lo tanto terminaría en todo un caos. En lo que podemos ver hoy en día, una estructuralidad es, por ejemplo, México hoy con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Mantiene un nivel estable y digno de ser respetado por todos. En cuanto a lo que es Estados Unidos, una hegemonía que está cada vez más y más creciendo. Finalmente, el 19 de julio de 1867 fue fusilado Maximiliano I de Habsburgo-Lorena. Muchas gracias. Conjunto de lectores presenta El imperio que nunca quiso gobernar.